Gracias a ti, Letizia, e boa tarde a todos. Muito obrigada pela sua invitação e pela sua presença. Mi portugués no es excelente, así que solo quería haceros este pequeño guiño y daros, como decía, las gracias por vuestro interés. Eh, Leticia, yo ahora mismo no puedo leerles en el chat tampoco, a ver si me lo puedes ir confirmando tú después. Quizás es porque hay muchas contestaciones, así que quizás en algún momento te pregunte también si me puedes ayudar a leer qué es lo que están escribiendo los participantes. Perfecto, yo sigo Como, por aquí. sí, vale, muchas gracias, Leticia. Como comentaba Leticia, este webinario es especial para profesores de él en Brasil y también quiero dar las gracias a la librería Martín Fontes por invitarnos, por ayudarnos a hacer este webinario y es el que proporciona los materiales de Enclave en Brasil y también por la invitación de Enclave para hacer este seminario que espero que sea de vuestro interés. También me gustaría recordaros ya, también que está Leticia, que tenéis otro webinario este viernes, tenéis la posibilidad de asistir, que impartirá Leticia sobre enseñanza de L para niños y adolescentes. Y bien, sin más preámbulos, me gustaría comenzar y explicaros por qué he escogido este título. Nos integramos. Genial, genial porque obviamente es el nombre de un material, que ya sabéis que es una colección de libros de aprendizaje, de manuales, que está previsto que vaya de A1 hasta niveles altos. Y C1, C2, a ver si nos animamos y llegamos en el futuro. Estamos ahora trabajando en el B1. Y el grupo de autoras, tanto de A1 y de A2, estamos especialmente preocupadas por el hecho de que los contenidos estuvieran integrados de una forma natural. Eh, Como profesoras todas tenemos experiencia de impartir clases y que siempre hubiera algo que no nos encajaba o que no nos pareciese que surgía de manera natural, que teníamos que hacer como demasiados cortes, demasiadas explicaciones de cómo evolucionaban los temas. Y no entendíamos que fluyera de una manera adecuada, sino que todo parecía un poco artificial. Por ejemplo, que encontrásemos una explicación, un texto que tenía una pequeña vinculación con un pequeño cuadro de gramática que tenía luego ejercicios de sistematización, pero que no veíamos que aquello fluyera como nosotras nos gustaría que fluyese la clase, ¿no? Como cuando nosotros los profesores preparamos materiales adaptados para la realidad de nuestro aula. En este caso, que podría ser de L en Brasil. Por eso le hemos titulado Nos integramos, como una pregunta, ¿no? Y nuestra respuesta es que genial, o hemos intentado que en el diseño de genial la respuesta fuese sí, genial. Bien, pues comienzo entonces explicando que seguimos obviamente las pautas y las directrices del Marco Común Europeo de Referencia que fueron implementadas en el plan curricular del Instituto Cervantes, en el que no voy a profundizar porque seguro que lo conocen, y una de las cosas que se recomienda es que las destrezas estén integradas y que las tareas y las actividades de lengua emanen de un uso del enfoque orientado a la acción, que es el que pretendemos tener en este manual. Y también nos centramos mucho en el punto de vista del aprendiente. Ya sabemos que en antiguas tradiciones y metodologías, pues el aprendizaje estaba más centrado en la transmisión de conocimientos y no en la creación de los conocimientos en el aprendiente. Que el aprendiente generara su experiencia de aprendizaje y que conformase, sino que había una transmisión que podía ser exitosa o no en función de los resultados que se apreciaban. Entonces estábamos muy preocupadas con integrar sus experiencias vitales y sus conocimientos dentro del manual. Claro, en esta experiencia que teníamos, lo que queríamos hacer era superar esto que seguramente, no sé si os puedo leer ahora mismo, estas frases que alguna vez todos los profesores hemos dicho, como, bueno, y ahora toca la gramática, o no sé si podéis confirmarme por el chat si alguna vez habéis dicho estas frases. No estáis usando el vocabulario de la unidad o de la lección. Vamos a intentar usar el vocabulario de la lección. O esto tiene relación con la explicación anterior, pero no o tenemos que explicarlo nosotros o no lo podéis ver, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, solos no venga por parejas. O, por ejemplo, ¿y no tenéis opinión sobre este tema? ¿Nada que aportar? Y claro, estas preguntas lo que creíamos era que dejaban latentes de alguna manera algún tipo de carencia en el diseño de los materiales.
Por ejemplo, cuando estábamos pensando en no tenéis opinión sobre este tema, nada, es que quizás estábamos escogiendo temas de trabajo muy ajenos a los estudiantes o que provocaban cierta alteridad para ellos, quiero decir, que no se situaban cercanos a las hipótesis de trabajo o creyesen que tuviesen nada que aportar. El solos no venga por parejas, eh, era nuestra intención conseguir que las dinámicas de trabajo y de interacción surgieran y que el debate naciese realmente, ¿no?, de la necesidad comunicativa imperiosa que les surgiese a los estudiantes. Luego seguiré explicando por qué lo de esto tiene relación con la explicación anterior, porque esto es importante, la conexión entre los conocimientos adquiridos para empastarlos, consolidarlos con los conocimientos nuevos y que todo ello en conjunto, os decía, seguirá aprendiendo. El no estáis usando el vocabulario de la lección es posiblemente porque muchas veces se ofrecía o se ofrece una cantidad de vocabulario que no es realista. Sabemos todos que de la cantidad de vocabulario que hay en una unidad, no todos los alumnos van a tener esas 50, 60, 80 o 200 palabras nuevas que pueden encontrar, depende de su lengua materna, etcétera, y otras variables. La cuestión era seleccionar el vocabulario clave, aquel vocabulario que queríamos que realmente aprendiesen. Y ahora toca la gramática es porque esto es clave, ¿no? Siempre hay un cuadro que queda un poco deslavazado, que aunque guarda relación de alguna manera con el contenido de la unidad, no acabamos de ver cómo eso emanaba. Por eso, una de estas razones del diseño de Genial, es que la gramática y todas las actividades están como evolucionando, como encajando, como piezas de un puzzle que van progresando de una forma natural. Todo esto es lo que teníamos en mente cuando estábamos planteándonos cómo estructurar el manual, las unidades, las actividades y la producción de las actividades dentro de cada unidad. No sé si conocéis este anuncio de Telepizza, que no es publicidad encubierta, pero me hacía mucha gracia, el del secreto está en la masa. Y este del secreto está en la masa era nuestra idea de cómo preparar los materiales, cómo tener en cuenta todos estos recursos, estas ideas, para prepararlos un poquito mejor para superar todo esto que estábamos diciendo. Veo en el chat que Jorge Gulló dice que lo del vocabulario siempre le ha parecido horrible, ¿no? Porque obviamente pues no había una planificación tan exhaustiva porque el enfoque léxico tampoco es que tenga tantos años de recorrido, 20 o 30. Entonces, obviamente son materiales un poco más anticuados, ¿no? Entonces nosotros lo que queríamos usar era que usasen el vocabulario en contexto, ¿de acuerdo? En contexto de necesidad comunicativa real y que pudieran saber qué podían necesitar. Gracias, Jorge, por tu apunte. Lo que queríamos era esto, que, como dice Vizquerra, el proceso, el manual, las actividades, el temario, la forma de presentar el temario, todo, les predispusiese a aprender, que les emocionase de alguna manera, que les hiciese brotar en la comunicación y olvidar esa parte de ansiedad, de nerviosismo, frustración, miedo que pudiesen sentir a la hora de producir output en clase, ¿no?, que es uno de los miedos que tenemos, uno de los grandes condicionantes del aprendizaje en lenguas extranjeras. Queríamos emocionarles para que su filtro afectivo, para que su estrés, su ansiedad se bajase y se centrasen en producir, ¿no? También creemos que el aprendizaje significativo se produce, como dice Rogers, cuando hay relevancia personal, cuando ellos tienen algo que aportar realmente y que cuando esa participación del alumno no solo es receptiva, sino también activa. Es decir, cuando ellos tienen algo que aportar, pero es que además algo que aportan, ellos crean el conocimiento. Por eso hemos pensado que nuestras actividades tenían que ser creativas, tenían que requerirles un esfuerzo cognitivo profundo, de manera que ese aprendizaje fuera más, como decía, significativo y profundo. Esto sería un poco brevemente un marco teórico que luego podremos profundizar, si alguien lo requiere, para explicar algunas de las tendencias que se reflejan en la lingüística aplicada, que se reflejan en los manuales de Genial. Y quería preguntar si alguien puede entender o podría decirme por qué cree que he escogido estas dos imágenes
como metáfora del aprendizaje. No sé si a alguien le apetece participar en el chat y brevemente explicar por qué cree que estas dos imágenes representan para nosotras, para las autoras de Genial, lo que pasa durante el proceso de aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera. Quiero que penséis y que nos expliquéis eso. ¿Por qué hay una playa con arena, que es un material que se diluye cuando el agua viene? ¿Y por qué la otra imagen hay un material, que es el cemento, que se ve que tiene muchas pisadas encima y parece cemento seco ya? Vamos a ver, porque creo que Jorge quiere participar. También veo que Eliene González nos dice que no sabe cómo acceder al chat. Tienes que Vale. tener un icono y también la palabra chat. No sé si la estáis viendo. No sé si me estáis leyendo a mí. Yo sí que os estoy leyendo a vosotros, ¿eh? Estoy leyendo a Marcelo, a Eliene, a Ernesto, a Jorge. No sé si alguno quiere comentar lo que ha dicho María, qué creéis que significa estas dos imágenes. Mientras lo piensan y que participan, yo también te tengo que decir que no los puedo leer, no sé por qué ahora no me aparece el chat, no tengo un burbuja naranja, solo te tengo a ti. Voy Así a que ver, te voy a usar de transmisora de mensajes. voy a ver si logro modificarlo de alguna manera, porque sí que sigo viendo, mira, por ejemplo, Ana Elisa dice, quizás la interlengua sea la arena donde las huellas van cambiando de lugar. Y luego dice Marcelo, conforme la metodología, el camino es más blando o más duro, por ejemplo. ¡Ostras, es buenísima esa interpretación! Me ha encantado. Y la de la interlengua me parece súper Nos, acertada y súper... ¡Wow! nos- Menudas... tenemos profes muy creativos, ¿eh? Nos dicen Ya veo que también, sí, y sí, sí, sí. participativos, nos dan más ideas. Nos dicen, por ejemplo, la imagen de la playa expresa libertad y el del cemento el proceso guiado, por ejemplo. Vale, También nos dicen, otra opción podría ser en la playa, las huellas se borran más rápidamente. vale. Y ahí era donde quería llegar yo. No sé quién ha aportado eso. Obviamente las imágenes a cada uno nos sugieren una cosa diferente. Por eso estábamos hablando de que cada persona puede construir su conocimiento. En este caso yo os voy a invitar a que volváis a ver estas imágenes con otra perspectiva que os voy a explicar. En teoría, cuando nosotros aprendemos algo, en nuestro cerebro se produce una reorganización de las conexiones sinápticas, ¿de acuerdo? Cuando aprendemos, lo que pasa es que el cerebro establece unas nuevas conexiones neuronales que al principio son débiles y que por eso cuando aprendemos algo entra en nuestra memoria inmediata, como un número de teléfono, que lo memorizamos rápidamente, después de 3 segundos lo volvemos a repetir, pero dentro de 5 minutos ya no nos acordamos, porque se ha ido. No ha habido un proceso de elaboración de la información. Si hay un proceso de elaboración de la información, eso va a pasar a la memoria de trabajo. Y hay que seguir repitiendo contenidos, hay que seguir elaborándolos para que eso se convierta al fin y al cabo en una memoria de largo término, long-term memory, que se suele decir en inglés, que es el término en inglés, vamos, de hecho. Lo que quería enseñaros con esta metáfora es que muchas veces, pues por ejemplo con el ejemplo del vocabulario, ¿no? Ofrecemos mucho input, que podrían ser las huellas que hay en la arena, pero son huellas que se borran fácilmente, porque es demasiado y no hay trabajo de refuerzo, no hay trabajo de consolidación y ampliación. Es demasiado, o con la gramática o con otro tipo de contenidos que si no trabajamos y consolidamos posteriormente muchas veces, se va a olvidar. No por nada, no es porque sea buena o mala la metodología, da igual la que uséis, es que está demostrado que la repetición de contenidos ayuda a su consolidación. La cuestión, o el pie de la cuestión, es cómo se repiten esos contenidos, cómo se reiteran, cómo se produce esa reiteración, que no sea aburrida, sino que sea una repetición creativa, una suma que añada, que no sea una simple repetición de una cosa, ¿no? Sino que se añada al patrón que ya hemos establecido más casos, más usos, más producciones, más registros. De manera que lleguemos a la idea de la imagen 2, que sería, hemos pisado tantas veces ese camino, ese contenido, que acabamos consolidando ese conocimiento. Y era lo que queríamos un poco pensar en cada unidad de Genial. Cuando comenzamos la unidad,
hay un checkpoint, una especie de actividad en el que explicamos qué es lo que van a aprender en esa unidad. Y desde el principio les pedimos que participen. No es un libro en el que vayan a producir oralmente después de 6 actividades. No, vamos a producir constantemente. Y tienen que dar sus interpretaciones como habéis hecho vosotros ahora, desde el principio. Y todas las interpretaciones son válidas. Y es el arte del profesor, la magia del profesor, por eso estaba lo del mago al principio, el enderezar o el llevar por el camino que quiera esas producciones. Si tenemos suerte y hemos pilotado adecuadamente todo el manual, porque todo el manual lo hemos pilotado en Japón, en Polonia, en España, habremos afinado ya todas las posibles disquisiciones por las que se vaya alguien haciendo las actividades. Pero en principio tendrían que hacer producciones que encajen dentro de lo que nosotros esperamos que aprendan. Cuando digo pilotar, queremos decir que ensayamos. Todas las actividades hechas en este libro no son actividades creadas y que nos hayamos sentado un día y no las hayamos probado. Todas han sido probadas con alumnos, modificadas, para que cada enunciado sea un enunciado claro, que no haya ambigüedades, que lo que preguntamos realmente se responda. Porque hay veces que, y lo habréis experimentado en algún momento como profesores creando materiales, que pensamos que una actividad va a tener como resultado esto y de repente no, tiene resultado otra cosa porque no habíamos tenido en cuenta que se podían ir por otros derroteros. Entonces esa es la idea de pilotar que he visto que Leticia lo ha apuntado, que alguien lo preguntaba en el chat. Bien, pues como iba diciendo, la filosofía que está ahí detrás de las autoras de Genial, que hemos rumiado y preparado y que hemos discutido tanto, es que sea un aprendizaje integrado, contextualizado, que tenga en cuenta cuestiones neurológicas, cuestiones que la neurociencia que ha aplicado a la educación ya nos ha explicado. Los resultados de los estudios de lingüística aplicada sobre enseñanza de léxico, sobre enseñanza de gramática, todo eso que está ahí y que muchas veces no acaba de verse implementado de manera sistemática en un manual. Y es lo que en nuestra modesta medida hemos intentado hacer con Genial. Para que veamos esto un poquito más concretamente, me gustaría que me dijerais, si, para saber si estáis de acuerdo en la misma onda que estábamos nosotras, ¿qué le pedíais vosotros a una buena secuencia didáctica? He puesto un diente de león, no sé si podéis apreciarlo al fondo de la diapositiva, la imagen es un diente de león para que ahora formuléis vuestros deseos. ¿Qué le pediríais a un manual que para vosotros sería el manual ideal? ¿Qué tipo de características debería tener qué características debe tener esa unidad o esa metodología o ese manual para que cumpliese con vuestros requisitos para considerar que es una buena unidad? Ahora es el momento de pedir los deseos, esto como la carta de los Reyes Magos, o si lo preferís, como lanzar una moneda en los países en los que piden deseos. De hecho, una de las actividades de pedir deseos, con un contraste cultural, es algo que haremos en el manual de B1, porque es una actividad que ya hemos desarrollado en otros contextos, que ya, como he dicho, están pilotadas, han sido practicadas, llevadas a clase, y era una actividad muy buena, ¿no? Cómo expresamos los deseos en diferentes culturas, y para introducir el contraste entre indicativo y subjuntivo. Entonces me gustaría, ya hablando de lo nuestro, ¿no? Como profesores, como efecto ya profesional, me gustaría saber, entonces, qué es para vosotros, qué tiene para vosotros una buena secuencia didáctica, una buena unidad, si queréis decirlo así. Yo estoy esperando a vuestras respuestas para transmitírselas a María, ¿vale? Podéis Gracias. escribir en el chat, podéis escribir las preguntas. Creo que que nos llega con un poco de retraso. Mira, por ejemplo, a la pregunta de qué características debe tener ese manual o esa unidad para que sea ideal, ¿no? Por ejemplo, nos dicen pensar menos en lo que tiene que aprender el alumno y más en proponer tareas de comunicación interesantes en las que el alumno pueda dirigir su atención hacia los contenidos que a él le parezcan relevantes. Eso es genial. Bueno, valga la redundancia. Y es una de las cosas que hemos tenido muy en cuenta. Por ejemplo, uno de los ejemplos que os voy a presentar es lo que os comentaba antes, que no produzca alteridad, que no se sientan fuera de las hipótesis de trabajo. Entonces, muchas veces lo que hacemos no es marcarles el camino, sino qué te sugiere a ti. ¿Por qué es interesante esto para ti?
o en tu opinión, ¿cómo debería ser esto, ¿no? Para que ellos tengan realmente, y no solo que elegir entre A o B, elige entre A y B, que está estupendo a veces, o sea, la cuestión es no repetir los patrones todo el tiempo, ¿no? Quizás también, pero sí que puedan aportar, como decía, este participante, que no sé si has mencionado el nombre, juraría que no, que es pensar menos en lo que tienen que aprender y más en lo que comentaba al principio, que sea la construcción a través de su realización, ¿no? Personal, de sus intereses. Y también eso, que pues intentábamos que sus intereses se viesen reflejados en los temas que aparecen en el libro. Luego os pondré algún ejemplo también. Cristina Elías, por ejemplo, Gracias. dice que permita trabajar de manera natural las competencias o que los alumnos sientan que no están perdiendo el tiempo. Eso es súper importante. Marcelo también dice que sea bien encadenado, atractivo visualmente y con dificultad creciente. Estoy apuntando, por eso, para poder ir contestando, ahora cuando me ponga a hacer esta reflexión sobre lo que para nosotras, lo que para mí, las características que debe tener una buena actividad. ¿Alguna aportación más? No, de momento. Vale, pues yo voy arrancando y ya si alguien más quiere ir añadiendo opiniones, pues que me vaya interrumpiendo, que no hay ningún problema. Podéis molestar, interrumpir, que no pasa nada, no hay ningún problema. Leticia, tú interrúmpeme cuando quieras, que yo paro y seguimos Mira, comentando han lo que... añadido que, por ejemplo, que lo peor para los estudiantes suele ser cómo se enfoca la gramática. Ah, y como os decía Leticia al principio, en el trabajo este que publiqué de gramática afectiva, me preocupa muchísimo eso, de hecho, ¿no? Entonces, luego os explicaré que hemos materializado la gramática de una forma integrada. O sea, no vemos que de repente es el pegote de ahora la gramática, no, es que la audición que han escuchado, el texto que les han partido al principio de él para hacer la producción oral, usa una unidad gramatical que hemos marcado en negrita, siguiendo la teoría del focus on form de Michael Long, para que vayan focalizando y centrando ese contenido gramatical y que entiendan dentro del contexto de uso qué estamos viendo. Y ellos ya saben que ahí hay algo nuevo, que el profesor se lo va a explicar, nos va a fijar, y después, cuando vayan a hacer el raciocinio de la gramática, no hemos hecho cuadro de gramática, explicación, no, la explicación gramatical tiene actividades, ellos tienen que ver ejemplos que han usado y decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Esta o esta? Y tienen que razonar, porque creemos que así el conocimiento generado va a ser más profundo. Gracias por esta aportación también. Pues comienzo a desgranar un poco los requisitos que podríamos pedirle a una buena secuencia didáctica, ya sea una que encontremos en un manual, porque vayáis a hacer una reseña crítica de un manual o porque vayáis a diseñar vosotros vuestros propios materiales, ¿no? Una especie de reflexión sobre ítems que debería cumplir, o no todos, sí aspirar a cumplir los máximos posibles para garantizar una mayor calidad del aprendizaje. Entonces, he preguntado fuera del aula si había alguien, por si estabais secos de ideas, y otras personas han contestado, ¿no? Pues que tenga una buena progresión y deje lugar a la creatividad, que haga sentir al alumno que lo que ha aprendido es útil y funcional, actividades contextualizadas, que sorprenda, que tenga swing, que enganche, que si se realiza una tarea final, que tenga las herramientas para realizarla, o que tenga unos objetivos claros, atención a la forma y al contenido, aplicación en la vida real, conexión con los intereses del alumnado. Todo esto que los profesores han ido marcando, que han ido exigiendo, es lo que hemos tenido en mente, como lo que habéis vosotros comentado ahora mismo. Entonces paso ya a meterme en harina. Una de las cuestiones que teníamos en mente es que tengan un enfoque orientado a la acción, no solo porque lo diga el marco como un europeo de referencia, sino porque pensamos, y como os decía antes, desde el principio de una unidad el alumno ya va a estar haciendo y produciendo output en unas actividades dentro de tareas que realmente pueden encontrar en su vida y naturales, ¿no? Una acción real, una acción inmediata, y que el aula sea ya un acto de comunicación en sí mismo, que no tengan que esperar fuera del aula a producir, porque en muchas ocasiones no va a ocurrir porque no están en inmersión. Pero además que lo que se produce dentro del aula sea comunicación real en la medida de sus posibilidades. Que no provoque alteridad, que lo estábamos comentando, en las hipótesis de las tareas, y que integre todas las destrezas, las receptivas, pero también las productivas,
Y hemos incluido la mediación, que es algo que el Marco Común Europeo de Referencia hace mención a ella. De hecho, en el último capítulo que se acaba de añadir se especifica un poco más, pero que normalmente en los manuales estaba un poco olvidado, ¿no? Entonces, hemos trabajado mucho con ella y sobre todo potenciando muchísimo la interacción. Por ejemplo, lo que os comentaba antes, no solo le preguntamos una pregunta directa, sino tienen que debatir con sus compañeros, con su profesor y tienen que reflexionar. Por ejemplo, en este caso, mediación intercultural sería este ejemplo. ¿Crees que es diferente el modo de pedir o dar permiso en tu lengua y en español? Por ejemplo, hemos puesto en tu lengua para que cada uno elija cuál es su lengua materna, ¿no? Y lo que ellos sientan, sin coaccionarles, ¿no? ¿Tienes la sensación de que el español es más o menos directo que tu lengua al hablar? Y que vayan realizando poco a poco y que se van dando cuenta de cómo el español conceptualiza una realidad que igual es diferente a la suya. Entonces, lo que comentábamos antes, que ellos vayan haciendo esta reflexión profunda, que sea más allá de el español lo hace así, otras lenguas lo hacen así, porque no produce una marca indeleble como el cemento. Y como comentábamos, que esté centrada en el alumno y sus experiencias. Entonces, desde el principio, desde el inicio de cada unidad, esta es la actividad C, hay una A, una B en esta unidad, y la A ya también implica producción oral, que además no les exige algo que no puedan producir, porque siempre está basado en los contenidos de la unidad anterior, con lo cual lo que van a comenzar al principio a producir de la unidad, están preparados para hacerlo. Y les preparamos el vocabulario, luego veréis cómo. Entonces, ¿sueles pedir comida a domicilio? ¿Sí o no? ¿En qué ocasión? ¿Qué tipo de comida pides? ¿Llamas por teléfono o utilizas alguna aplicación? Hay mucha flexibilidad en las hipótesis que se producen para que se pueda, en la medida de lo posible, abarcar todos los rangos de experiencias vitales que puedan tener. O, por ejemplo, ¿con cuál de estos estilos de viaje te sientes identificado? Simplemente el cambiar muchas veces la formulación de los enunciados, ayudamos a que ellos puedan decir con qué se sienten identificados. Ya no les preguntamos cuál les gusta más o menos, con cuál se sienten identificados, por qué, y sus compañeros. O, por ejemplo, de esta lista de objetos, que en este caso era una checklist de cosas básicas para hacer un viaje, marca los que consideras importantes según el tipo de viaje. Pues ellos son los que van a marcar, ellos son los que deciden incluso qué vocabulario van a buscar. En este caso, en esta actividad con el profesor, van a negociar directamente ya qué vocabulario les falta. Y del profesor hay una actividad que es qué vocabulario falta en esta lista. Y esas cosas que muchas veces los profesores hacemos fuera del manual, en este manual lo que hemos intentado es sistematizarlo y que aparezca de una forma, como valga la redundancia, sistemática, con lo cual se establezca un patrón de trabajo que realmente se vea y que tenga resultados, porque si no quizás quede como un hecho aislado, ¿no? Entonces, a eso nos referíamos, aunque tenga en cuenta al alumnado. Y dice que no provoque alteridad. Me preguntan por el chat, ¿qué es? Que no provoque alteridad. Muchas veces alteridad viene de la idea de alter, de otro. Me dicen, imagina que eres un doctor. Hola, no soy doctor. Igual no puedo dar buenos consejos. Igual no me sale natural producir eso, pues porque no lo soy. O imagínate que estás en no sé dónde. Pues es verdad que hay que ejercitar la imaginación, pero es verdad que también, no es menos cierto, que muchas veces algunas situaciones de las que nos proponen los manuales nos sitúan en cosas en las que no estamos familiarizados y que tampoco son cuestiones culturales, sino simplemente que se está intentando con toda la buena fe del mundo reproducir un patrón o una situación para que alguien produzca oralmente o por escrito un contenido que a veces suena un poco todo artificial. Imagínate consejos, pues igual no es lo que sabes sobre coches, no sé. Eso es a lo que nos referíamos con alteridad. O con pequeños detalles como las imágenes del libro o los ejemplos que se ponen, por ejemplo, sobre los tipos de familia. O las imágenes que hay en el libro. No solo representan a esto que podría ser así como muy patriarcal de el hombre blanco heterosexual, no, hemos puesto muchos patrones de mujeres, intercultural, interracial, sin ningún tipo de prejuicio. Hemos tenido mucho cuidado con cómo hemos elegido los ejemplos, qué patrones podemos dar de educación también, de valorar a la igualdad, incluso con personas con distintas capacidades, habilidades,
hemos incluido otros, porque había un trabajo, una tesis doctoral, sobre el tipo de modelos que ofrecemos en los manuales, en este caso era de secundaria, ¿de acuerdo? Pero decía que la mayoría de los ejemplos y de las fotos eran hombres, blancos y exitosos. No aparecían muchas mujeres, no aparecían personas con algún tipo de discapacidad física, y nosotros queríamos realmente que todo el mundo se sintiese integrado con el manual. A eso nos referimos con alteridad. Pues desde los ejemplos, desde los presupuestos de las actividades, hasta las imágenes, las hemos seleccionado para que en algún momento, obviamente no en todos porque es imposible, todos los estudiantes se sientan lo más representados posibles, de la mejor manera posible. Espero haber explicado el concepto de alteridad de la mejor manera, y si todavía tenéis alguna duda os sigo leyendo en el chat, y mientras tanto voy continuando con esta lista de requisitos, ¿de acuerdo? Esta actividad la ha llevado a cabo Nitzia Tudela, que es una de las autoras, en el Cervantes de Varsovia, y una de las actividades que, por ejemplo, encontramos es: para tener una vida completa debes puntos suspensivos. Y les damos una serie de situaciones. Ellos tienen que opinar, tienen que hacer un debate, hay una serie de actividades, pero luego llega la parte de la parte creativa, en el que un grupo va a hacer la suya, otro grupo va a hacer su lista, y al final tienen que negociar. Entonces, vamos fomentando constantemente la interacción, la negociación, el uso de estrategias, no solo el contenido X del léxico. ¿De acuerdo? Intentamos que las actividades sean así. Quiero agradecerle a Nitzia, por cierto, que nos haya enviado estas fotos, porque esto es de esta tarde de ayer. Bien, continúo. Que sea adecuada al nivel. Y muchas veces cogemos un texto, como profesores, creamos una actividad, cogemos un texto que nos parece maravilloso, un audio, y decimos, el vocabulario, pero se nos olvida que luego el alumno, para producir lo que queremos que produzcan, muchas veces va a necesitar otros contenidos, otro léxico, otras herramientas que no son del nivel. Por eso decía, insisto, que todo el manual ha sido ensayado, llevado a clase. Hemos visto si había algún error, algún desfase en lo que ellos tienen que producir, en cómo, pues, se nos había olvidado planificar algo. Porque planificamos, y veréis, estrategias, el léxico con mapas conceptuales, lo calentamos, lo preparamos, lo van ampliando, y al final de cada unidad tienen que completarlo. Además, como veréis, hemos hecho un cuadernillo de vocabulario, un cuadernillo de léxico de cada unidad, y una forma que no hay, básicamente, no hay solo ejercicios o no hay directamente ejercicios de rellenar huecos de la manera tradicional. Todo es muy emocional, contextual, y, por ejemplo, al final de cada actividad o cada unidad del banco léxico tiene una actividad que se llama sugerencias del chef, o por lo menos vamos a ir negociando el nombre, en el que nosotros ofrecemos 5 sugerencias de vocabulario indispensable de la unidad, y ellos tienen que marcar sus otras 5 palabras básicas de esa unidad. Nosotras, que trabajamos en estas básicas de la unidad, colocaciones que muchas veces se olvidan o se dejan de lado, diferentes tipos de unidades para que no se olviden, cuestiones de verbos o preposiciones, expresiones, que a veces pasan desapercibidas. También tenemos mucho en cuenta la frecuencia de uso. Intentamos que lo que consideramos más frecuente, o que vaya a ser más posible que se encuentren, esté en los ejemplos, en las actividades, ya sea del léxico o de cualquier otro tipo. Por ejemplo, hemos hecho análisis del discurso, también relacionado con lo de adecuado al nivel. Hemos hecho análisis del discurso, hemos estado escuchando conversaciones naturales de nativos en X contexto, anotando qué estructuras usaban o qué estructuras aparecían con más frecuencia. De manera que, y lo hemos hecho con hispanohablantes nacidos en la península ibérica e hispanohablantes de otros países ya de Centro o Sudamérica, para no quedarnos solo en el referente peninsular. Y hemos analizado todo eso, lo hemos apuntado y lo hemos intentado sistematizar. ¿De acuerdo? Entonces, intentamos representar un análisis del discurso que refleje a los hablantes nativos y sea adecuado al nivel. Lo hemos acotado mucho, claro. 1 a 2, pues es de lo que estamos hablando ahora, de lo que os estoy poniendo ejemplos, impone muchas restricciones, pero hemos intentado, en la medida de lo posible, abarcar esos aspectos. Que tenga relación y narratividad, que era un poco lo relacionado con lo que os decía antes de la idea del cemento, que es que tengan relación los contenidos, que haya narratividad, que lo que se estudia en esta unidad tenga una secuencia lógica y una progresión lógica con la que viene después.
desde nuestro punto de vista, hemos secuenciado bien las unidades para que todo vaya pautado y que lo que se aprende en la unidad 1 se va a usar en la unidad 2, pero también en la 3, en la 4 y en la 5. Entonces, en la unidad 2 aprenden en alguna vez, pues en alguna vez va a aparecer en todas las unidades. Ese léxico que hemos dicho o esas palabras claves que hemos considerado y hemos planificado como estas palabras o sí las tienen que acabar aprendiendo en el A2, aparecen repetidas muchísimas veces y en diferentes contextos. Una de las cuestiones del enfoque léxico se centra en que para que una unidad léxica se adquiera o se aprenda, tiene que ser repetida, bueno, hay discusiones sobre cuántas veces, pero mínimo unas 8 o 10 veces para que el alumno la aprenda y se ha demostrado por diferentes neurocientíficos que cuantas más veces se repite mejor, que cuanto más multimodal sea la repetición, mejor, es decir, texto, audio, producción oral, creatividad. Y también hay un trabajo de Joe Barcroft sobre el procesamiento del input léxico, que por ejemplo dice que si el audio, por ejemplo, que se produce usa ese léxico y está usado por más de una persona, es decir, que van a escuchar la palabra mesa pronunciada por mí, entonada por mí en un contexto y luego hay otro audio que use otra persona y otra persona, que haya varios informantes, toda esa combinación garantiza mayor aprendizaje, mayores índices de aprendizaje. Y eso lo hemos tenido en cuenta, ¿no? A la hora de preparar los audios, los textos, todo lo que hemos llevado a cabo. Por eso hemos trabajado muchísimo con la narratividad. Por ejemplo, vais a ver constantemente actividades que dicen, ¿recuerdas los tipos de viajes? O revisa algunas de las páginas del libro. En este caso, una actividad gramatical. Ya veis, escribe 6 imperativos que has encontrado. Pero también revisa las páginas del libro y busca el vocabulario que tienes en la unidad 1 de esto y en la unidad 2 porque lo vas a completar. Siempre reciclando. Es la clave. Reciclar, aumentar y consolidar. Y eso es lo que hemos intentado planificar, como decía, sistemáticamente en todo el libro. Hemos intentado que las actividades, como decía, sean claras, que evolucionen ordenadamente, que sean secuenciadas y que se empasten unas con otras. Y que tengan objetivos claros, definidos. Por ejemplo, como os decía, al principio de cada unidad está esto, que es en esta unidad vamos a aprender A, lo hay en muchos manuales, pero lo que hemos hecho al final de cada unidad es hacer un checkpoint, donde ellos tienen que valorar con unos emoticonos, con unos smileys de similares a los que podemos encontrar en el WhatsApp u otras redes, si creen que más o menos lo han aprendido, si necesitan repasar o son unos cracks. Hemos intentado también dar ese punto de humor, de afectividad, todo, ¿no? Para que todo fluya y que haya buen ambiente afectivo. Continúo. Aquí tenéis otro ejemplo de cosas que hacer en la vida, cosas apasionantes que hacer en la vida, que la verdad es un tema que a priori a todos nos gusta. No estamos hablando de física cuántica, que es muy respetable, pero no del nivel. Y quiero que veáis que estamos constantemente en las formulaciones preguntándole, en vuestra opinión, entrevista a tus compañeros, ¿puedes añadir preguntas extra? Les pedimos creatividad, les pedimos su opinión. ¿Qué preguntas harían ellos sobre eso? Entonces estamos fomentando siempre la interacción, la creación, la producción del output. Y como os decía antes, veis aquí está en negrita la frase alguna vez, ¿de acuerdo? Para que vayan focalizando que en esta unidad vamos a practicar el pretérito perfecto. Que después, cuando surja la explicación gramatical, la reflexión gramatical más bien, van a ver el contexto del que parten. Bien, también queremos, como decía, que fomenten la construcción del conocimiento. Hay mucho trabajo real por pares, como diría Vygotsky, ¿no? Una zona de aprendizaje próximo y un input comprensible. Muchas veces nosotros como profesores ofrecemos mucho input, que está genial, input educativo, pero muchas veces no somos conscientes de lo que eso supone para la saturación cognitiva de un alumno que está escuchando durante una hora, sobre todo en niveles iniciales como estos, una cantidad de información que puede llevar a saturarlos. Entonces hay mucha construcción, mucho trabajo en parejas para que ellos también aprendan con un input comprensible, ¿no? Entonces hemos intentado encontrar un equilibrio entre estas dos figuras. Queremos, en la medida de lo posible, que las actividades que hemos propuesto tengan una utilidad real, que sea posible implementarlas, pues por ejemplo, con comunidades virtuales del aprendizaje. Y eso es una de las cosas que también hemos implementado en Genial. Veréis que en la mayoría de las actividades no, pero en casi todas las actividades de las unidades hay como mínimo en cada unidad 4 hashtags, ¿de acuerdo?
etiquetas que van a poder usar si son mayores de edad o la escuela tiene algún tipo de red social privada educativa, van a poder usarlo. O simplemente con el profesor, para salvar problemas de privacidad, etcétera, puede usarlas en el ordenador que tenga en clase, o si no puede porque no tiene ordenador en clase, pues las puede imprimir y enseñarse las producciones reales que se han hecho usando una etiqueta que practica los contenidos que nosotros queremos ejercitar. Y lo mejor es que esas etiquetas son reales, se han usado, son etiquetas que se usan todos los días. Entonces el alumno va a tener acceso, además de un input comprensible que le van a generar sus compañeros, a un input real, por ejemplo, de Twitter, que tiene una extensión muy pequeñita, con lo cual no se va a saturar tampoco, son unos testacos enormes, que van a poder entender esas estructuras en tiempo real, en producciones reales. Por eso veréis que en la portada de Genial aparece un hashtag que pone comunidades virtuales de aprendizaje. De hecho, proponemos que los profesores les digan a los alumnos que si usan, por ejemplo, Twitter, que usen también el hashtag Genial A2. Y además, si queréis recuperar o controlar y evaluar el trabajo de vuestros alumnos, que hagáis un hashtag especial para vuestro grupo de clase, con lo cual vais a poder controlar sus producciones. Pues imaginaos, Genial A2, hashtag grupo 1, escuela o lo que queráis ponerle vosotros de clave, que veáis que no está usado por otro centro y que podáis usar. De hecho, alguna actividad que hemos propuesto implica que ellos rebusquen producciones de otros estudiantes de español a lo largo del mundo, que como ya están, porque lo hemos pilotado, van a encontrar producciones de estudiantes polacos, japoneses, etcétera. Estar a la idea, ¿no? Además, queremos que promuevan formas diferentes de entender las actividades. Hemos tenido en cuenta teorías como la de Gartner, de las inteligencias múltiples, o la de los estilos de aprendizaje de Cole. Podéis creer o no en estas teorías, nos pedimos que las compartáis, cada profesor tiene cada maestrillo tiene su librillo. Lo que sí que creemos, y creo que compartiréis conmigo, es que no todos aprendemos igual. Ya le llamemos de una manera o le llamemos de otra. Entonces, vais a encontrar que hay muchas actividades de crear, que cada alumno va a poder elegir cómo lo quiere hacer. Como veíais en la de las cosas que hacer en la vida, había una fotografía vacía en la que ellos pueden, y les puedes escribir o dibujar. Entonces vamos abriendo pequeños caminos para que cada uno encuentre su hueco y se encuentre representado en su habilidad. Intentamos que haya progresión de lo pragmático a la reflexión, a la práctica, como diría Cole, y también hay mucho input musical. De hecho, otra de las cuestiones buenas que tiene el Genial es que hemos hecho una lista de reproducción en YouTube a la que podéis tener acceso con música que a nosotros nos ha inspirado esa unidad. La podéis explotar didácticamente o simplemente la podéis poner como música de fondo mientras estén haciendo alguna otra tarea de movimiento, la que tengan que estar. Les podéis poner una canción de fondo que además ofrece contenidos culturales, les podréis acercar a otros cantantes españoles, hispanoamericanos. Y además hay una teoría que está demostrada que dice que las producciones escritas mejoran de calidad si se están escuchando una música de fondo. Hay discusiones si tienen que tener letra o no, etcétera, pero eso ya está para otros debates. Pero que vamos, que lo hemos tenido en cuenta y por eso hay una lista de reproducción de canciones que se pueden usar en el aula. Y que también queremos atender a diferentes variedades del español, porque es posible que se encuentren a un hablante del norte de España, o un andaluz, o un mexicano, o alguien de Querétaro, o sea, un mexicano de Querétaro. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos atendido la diversidad del español, por ejemplo, diciendo en coche. Dependiendo del país, se puede decir carnet, permiso o licencia de conducir. Ojo, que no hemos puesto en México se dice, porque si ponemos en México se dice, es crear una diferencia. México no somos nosotros, México son los otros. Entonces, en estas teorías de análisis del discurso hemos tenido en cuenta la formulación también. De manera que no les decimos, en España se dice, en México se dice, en Argentina se dice, porque obviamente es imposible hacer una lista de todas las variantes que hay. Hemos dicho, dependiendo del país, se puede decir carnet, permiso o licencia de conducir. No creamos diferencias de prestigio entre variedades del español y es labor del profesor decir cuál o seleccionarles cuál es la que ellos posiblemente se encuentren con más frecuencia o explicarles que carnet se dice más en España, permiso de conducir también, pero que licencia más en algunos países hispanoamericanos.
y eso, como está en el diccionario de la Real Academia y en otros lugares con sus etiquetas lexicográficas, pues no tiene mayor complicación. Lo que queríamos era ser representativos de la mejor manera posible, o intentándolo, de las variedades del español. Por ejemplo, como decía, cosas que hacer en la vida. Hemos intentado muchísimo que los referentes no solo sean peninsulares. De hecho, por ejemplo, Michelle Tudela, que es una de las autoras, es cubana. Y hemos hablado, por ejemplo, de radios geniales de Argentina. Todos los referentes son muy multiculturales. Y en este caso os pongo un ejemplo de, tú también haces propósitos de año nuevo cada 1 de enero. ¿Cuáles te has marcado este año? Y tienen que tuitear, como os decía, a las comunidades virtuales con cosas que hacer en la vida, con ese hashtag. Ellos podrían o tuitearlos realmente o recuperar tweets, ahí depende del profesor que lo adapte, o escribirlos. Y los podríamos poner analógicamente en clase, en papelitos, que tampoco hace falta que todo sea tecnología si no tenemos las herramientas. Si las tenemos, fantástico, si no, en analógica. Es algo que explicaremos en el libro del profesor. Queremos que, decíamos, que practiquen mucho desde el principio, no esperen al final de la unidad para producir. Y esto está relacionado con una encuesta de investigación que yo llevé a cabo en países asiáticos, por eso pongo ahí encuesta de estudiantes, que decían que lo más importante para ellos era la práctica oral. Claro, estaban fuera de un contexto de inmersión. Entonces, ellos no tenían otra oportunidad, querían practicar mucho oralmente en clase. Y no solía ser así el caso. Y esto tiene mucho que ver con la hipótesis del output de Canale and Swain, que dice que, claro, nos gastamos un montón de dinero estudiando, incluso a veces que te vas fuera, pero ¿qué pasa? Tenemos mucho input, pero ¿qué falla? ¿Por qué no acabamos de adquirir bien o de aprender bien una segunda lengua o una lengua extranjera? Pues su hipótesis es que tiene que ver con la cantidad de output que producimos. Entonces, como nosotros estamos de acuerdo en que la producción de output es muy importante para que haya un aprendizaje real, consolidado, hemos intentado que la práctica sea muchísima práctica oral, sea una práctica interactiva, contextualizada y que les ayude a consolidar el aprendizaje que estamos haciendo, ya sea léxico, gramatical, contenido pragmático, etc. Intentamos que tengan lógica y les explicamos la necesidad o el motivo de la actividad. Veréis y luego os enseñaré con la práctica de estrategias cómo lo pautamos. Que si es más adecuado, eficaz o atractivo, use las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Ya no sé si llamarles nuevas tecnologías porque de nuevas no tienen nada. Pero bueno, usarlas, por ejemplo, como decíamos, con los hashtags. Y estos son cosas que salen, cosas que hacer en la vida. Un usuario real, irme a una casa rural, pues eso puede ser genial. Presentarme a la voz, sale una cuestión cultural. Entonces, esto está aquí, sale a través de redes sociales, producción real. O, por ejemplo, decirles, ¿qué está viendo tu famosa favorita? Vamos a enseñarles el estar más gerundio. Estar más gerundio quiere decir algo que está pasando ahora. Y nos lo inventamos. Bueno, muy bien, pero ¿y si lo hacemos real? ¿Y para qué tenemos la nueva tecnología? Pues entra en una red social como Instagram, Twitter o Facebook y explica a la clase quién es tu personaje preferido y qué está haciendo. Es que pueden ir a las stories de Instagram y consultar qué están haciendo sus famosos favoritos ahora mismo. Esto es uso real de la lengua, un uso contextual y que digan, ah, pues Fernando Alonso está haciendo esto, o mi actor favorito, que Sebastián Rulli, está haciendo esto. Que se vea, que sirvan realmente para algo, no porque vamos a usar las TIC, porque somos más cool, que tengan un objetivo claro, que tengan lógica y que den un input más de calidad. También hemos usado tipologías textuales actuales, novedosas y motivadoras, pues como puedan ser redes sociales, mensajerías instantáneas, que vean diferentes, porque hemos tenido en cuenta variantes que puede haber, por ejemplo, más en Brasil o en Asia. Hemos intentado usar todas las posibles. Veo que en el chat alguien pregunta, ¿y si nuestros alumnos no tienen acceso a Internet? Por eso estaba diciendo que podemos hacer la versión analógica. Con la de los tweets, esos que aparecían, les podemos enseñar lo que es Twitter, que también es un contenido de desarrollo digital, y les podemos explicar, por ejemplo, que el español es la segunda lengua más usada en Twitter. ¿Que no les podemos enseñar Twitter porque no tenemos? Ni siquiera nosotros ordenador en clase como profesores. Pues les llevamos una plantilla, lo imprimimos, lo enseñamos. Si tenemos un proyecto, pues lo proyectamos. Si no, pues lo imprimimos y les llevamos papelitos. En Twitter funciona así. Por lo menos que sepan qué es, ¿no? Que también es una cuestión de desarrollo de las competencias digitales del alumnado. Y lo pueden escribir a mano. No hay mayor dificultad. Lo que queremos enseñarles no es informática, es que
la informática nos sirva de herramienta para darles un input real. Que no podemos porque nos faltan recursos, pues nos adaptamos a lo que hay, lo que queremos es que aprendan. No hace falta Te que interrumpo, usen María, un Twitter. segundo. Dime, sí, sí. Te interrumpo para dos cositas. Por un lado, comentan en el chat que es buena idea lo que estás comentando para fomentar el intercambio e implicar al alumno en su proceso de aprendizaje. También dicen que es como si contribuyera en una red social, pero en la lengua que está aprendiendo. De hecho, pueden contribuir en la red social real, ¿no? Si quisieran. Exacto. Y también apuntar que, por ejemplo, si alguno de vosotros vais a estar en el webinario del viernes que voy a impartir yo, voy a poner un ejemplo de una actividad con Twitter analógico, digamos, ¿no? Twitter sin Twitter. Así que os invito el viernes a probar esa modalidad offline, digamos. Exacto, porque lo que estábamos diciendo también es que intentamos adaptarnos a todas las realidades, pero no solo a de los alumnos, sino también a la de los profesores. Yo también, parte de este libro, lo piloté, lo ensayé, lo practiqué, como le queréis llamar, cuando estaba trabajando en Ucrania. Y no teníamos todos los recursos del mundo, precisamente. Entonces, pues nada, con mucha imaginación, mucho póster en clase, mucha manualidad, que también está genial, porque tocar, diseñar, dibujar ayudan al aprendizaje también, no todo es tecnología. La usábamos en su justa medida en ese caso porque no teníamos mucho más, pero vamos, que lo importante es eso, la justa medida y en la medida que podamos, no en el drama si no tenemos Twitter, si dice Twitter, Facebook u otras redes, ¿no? Queríamos ejercitar estrategias de aprendizaje de manera sistemática. Las comunicativas, ya las vemos ahora, las cognitivas y metacognitivas, y las socioafectivas. Las socioafectivas se refiere a crear grupo. Desde el principio es conoce a tu compañero para que se cree un buen grupo, un buen ambiente de grupo, que no les importe preguntarle ni compartir su información, y veréis que todas las estrategias de diseño grupal tienen en cuenta todo lo que nos dice Dorning y otros investigadores sobre cómo motivar al alumnado y que se valoren con un mogollón de trabajos sobre autoestima, que diría Arnold, autoestima positiva, para reducir la ansiedad, que diría Oxford, mucho trabajo sobre eso y un refuerzo positivo constante, afectivo, ¿de acuerdo? Y cuestiones cognitivas y metacognitivas como esta. Imaginaos la típica actividad de lee. Muy bien, pero no solo es leer. Lee los titulares y marca las palabras importantes. Marca las palabras importantes que luego te van a ayudar. Después relaciona cada imagen con cada titular. Y fijaos aquí otra vez el focus on phone. ¿Qué te parecen estas abuelitas aventureras? Les estamos dando estrategias para entender cuáles son las relaciones entre esas palabras, qué es la concordancia para aquellas lenguas maternas de los alumnos que no la tienen. ¿Con qué tipo de palabras se combina la expresión me parece? Y aquí ellos van a razonar, ¿de acuerdo? Lee y comenta con tus compañeros, veis otra vez producción, aquí unos pequeños cuadros para recordar. Pero aquí estaría la estrategia, marca las palabras y aquí una de pasiva de reconocer. Esto también ayuda mucho, por ejemplo, cuando lo estamos explicando, que estén generando sus textos, que hagan circulitos, que hagan un circulito aquí, un circulito aquí, un circulito aquí, y que unan las palabras que están relacionadas. Así se van a acordar de hacer la concordancia entre sintagmas, dentro de los sintagmas, o con el sintagma verbal, etc. O, por ejemplo, otra estrategia que queríamos ejercitar, que muchas veces lo hace un profesor, pero lo que queríamos es que apareciese reflejado de manera sistemática. Como insisto en esta idea de la sistematicidad para garantizar buenos resultados. Lee los tweets de tus compañeros y haz preguntas sobre esas actividades. No solo es escribe tweets, sino que después los leen tus compañeros y preguntan. ¿Pero qué actividad te ha parecido más sorprendente, la más curiosa y la más divertida? Eso es a la anterior. Bien, aquí, mi pasatiempo oculto. Escucha el programa nocturno de Miguel sobre pasatiempos poco comunes. Escribe las palabras que te parecen importantes. Bien, nos estamos preparando para el audio. Después van a ver las fotografías y con esas palabras las van a relacionar, van a volver a escuchar y vais, ¿qué palabra te ayuda a entender los audios? Entonces, a ellos les va a ayudar a ejercitar esas destrezas de compensación, que son las que ejercitamos cuando hablamos. Cuando alguien nos está hablando, un nativo, no entendemos todo lo que dicen. Escuchamos bla, 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 mesa, bla, 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 a las 8, bla, 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 cena. Pues ejercitemos eso. Enseñémosle a cómo usar esas estrategias a su favor. Por eso estrategias comunicativas, cognitivas, metacognitivas y socioafectivas. Ahí las ves, ¿no? En esos recuadros rosas marcadas. Vas a empezar a hacer tu mapa de vocabulario de esta unidad. Anota lo que ya has aprendido relacionado con los viajes. Eso es lo que os decía antes con el enfoque léxico. En cada unidad hay un mapa de vocabulario que ellos mismos van a crear. Empiezan desde la primera actividad y les vamos recordando que deben completarlo. Y al final de la unidad tienen que tenerlo completado con las palabras
que han aprendido y el profesor les va a preguntar si todavía les queda alguna palabra que querían aprender y no han aprendido. Relacionando, haciendo un recuerdo y una consolidación de todo el vocabulario, por ejemplo. ¿De y aquí la adaptación al alumnado, que pueden querer una palabra que en el libro no aparece, ¿y qué pasa? ¿Que no la aprendemos? Pues ¿por qué no? Bien, más cosas. Aquí tenéis un ejemplo de un mapa que hizo un alumno de Nietzsche. Esta semana también hemos querido traer los ejemplos más recientes para que veáis cómo él iba adaptando. Y queríamos trabajar también de esta manera para que no solo salieran palabras, sino unidades léxicas complejas y colocaciones y estructuras estandarizadas. Con colocaciones estamos refiriendo, por ejemplo, verbos con sus preposiciones, ¿de acuerdo? Unidades léxicas complejas, pues palabras compuestas o más largas, para que os hagáis una idea, así brevemente, y con estructuras estandarizadas, pues cosas como que aproveche, o documento nacional de identidad, que lo tengan en mente, ¿no? De 2, 3, 4, 5 estrellas, albergue juvenil, estrellas, casa rural, tienda de campaña, por ejemplo, estas estructuras estandarizadas, para que las tengan en mente. A veces son palabras complejas, otras veces no. Bien, eso es lo que quería decir sobre esa fórmula. Que impliquen la participación activa, y hemos dicho por qué, porque creemos que aprenden más, que tengan resultados de los que sentirse orgullosos, por ejemplo, presentaciones, tweets, dibujos, pósteres, etcétera, para que se sientan orgullosos de los materiales que podamos enseñarlos en la escuela, colgarlos de las paredes, del aula, que les ayuden a conocerse mejor, por lo que hemos dicho, para que tengamos una buena sensación de grupo, que les haga sentir placer y emociones positivas, ¿de acuerdo? Que aprendan felices. Y, por ejemplo, para que lo veáis materializado en uno de los proyectos del libro, les decimos, lee 2 críticas de un restaurante, de un bar de tu ciudad y escribe cosas positivas y negativas. Así van a ver las estructuras que se usan para hacer críticas. En este caso, después, la segunda actividad que les pedimos es compara con un compañero las críticas, escribe las expresiones que tu compañero para ampliar tu lista. Estamos dando estrategias. Y después, ellos tienen que preparar su propio restaurante. Tienen que diseñar su propio restaurante bar de tapas, hacer una lista de tapas y de servicios que ofrecen, pueden hacer dibujos, presentaciones, lo que ellos vean, teniendo en cuenta lo que habéis producido, lo que han producido. Colocarán su diseño en algún sitio visible de la clase e invitarán a sus compañeros a leerlo. Y, finalmente, ellos van a ser clientes misteriosos que escriben críticas positivas, ¿de acuerdo? Para los restaurantes de sus compañeros. Entonces, no solo ejercitamos las negativas, sino las positivas. Y todos van a tener como críticas positivas, con lo cual les reforzamos en su imagen social de hablantes y creadores de output en español. Bien. Y queremos que les aporten visión intercultural. Por ejemplo, en esta actividad, las cosas más importantes de la vida no son cosas, tienen que difundir la historia de una persona a la que admiran. No da igual quién, como si es su familiar, no importa quién. Con el hashtag personas increíbles. En este caso les ponemos el ejemplo de un viajero polaco. Es que las personas increíbles no son de una cultura. Obviamente podemos enseñarles también referentes hispanoamericanos, pero no solo. Queremos que aprendan, queremos que sientan, que sean ciudadanos del mundo. Y si queremos que sean ciudadanos del mundo y no sucumban a los nacionalismos, a los racismos, tenemos que dar valores también. Aquí veis, como os decía, las imágenes, intentamos representar todas las variables que se nos ocurren de tipos de personas. Bien, más cosas. Queremos que las actividades les afecten desde algún punto de vista de su vida personal, que sean lúdicas, que generen expectación, que fomente su sentimiento de control, eficacia y de logro. Esto es una teoría de Zuhl, un neurocientífico, que dice que un alumno va a aprender más si se siente en control de su aprendizaje. Por eso, como aquella actividad que os decía, ¿qué palabras faltan? O escribe tú más preguntas, ¿de acuerdo? Esto se ha tenido de manera, en cuenta se ha tenido de manera en todas las unidades. Por ejemplo, ¿conoces otras formas frecuentes en imperativo que usas mucho? Llámame, dime, pues les preguntamos, no hace falta que nosotros lo digamos todo, si ya sabemos y les vamos a explicar dónde va el pronombre, pero es que ellos ya las tienen en mente. Entonces recordemos lo que ya saben, que está por ahí por alguna razón, porque han visto una serie o lo que sea, aprovechemos lo que ya saben, démosle sentimiento de poder, de conocimiento, que estimule la creatividad. Muchas actividades van a ser de crear algo, porque hay un trabajo de Banford que dice que una comunidad rica en actividades creativas tiene mejores resultados académicos. Está demostrado, según esa teoría. Les ayudamos a mejorar su autoestima, ¿de acuerdo? Como hablantes de español, y les provocamos el interés por aprender, por el placer de aprender con temas interesantes. Por ejemplo, hay una actividad para enseñar los pronombres
que es retransmisiones deportivas. Claro, están en el marco común y en el plan curricular las retransmisiones deportivas. A los alumnos les gustan. Entonces, ¿por qué no ponérselas? Tienen que escuchar un audio, que además es genial porque hemos puesto el del gol del Mundial. Entonces, vosotros le podéis poner el audio, que ellos tienen que identificar qué es la palabra que no queremos repetir, que es una forma muy fácil de explicar cuáles son los pronombres y qué tipos de pronombres hay. Y también otro tipo de retransmisión deportiva, que es la de tenis con Nadal, que es algo que les puede gustar, les puede llamar la atención. Entonces tiene que decir, ¿qué palabra no queremos repetir? Pelota. Entonces, ¿cuál usamos? Lo, la, los, la. Y les vamos explicando. Entonces, eso es lo que nos referimos con que la gramática emana, surge. Es una necesidad comunicativa y todo en contexto. ¿De acuerdo? Este ejemplo de las retransmisiones deportivas. Pero con estos, otros tantos. Bien. Cosas geniales que han hecho en Uruguay, por ejemplo, es un diario de viaje, con fotos, qué cosas les han sorprendido, etcétera. Intentando que sean muy visuales, muy atractivas, como decíamos antes, ¿no? O, por ejemplo, aquí, observa las fotos y describes qué ves. Es una abuelita, que es real, además que esta señora es de verdad, con lo cual podéis coger más materiales, enseñar entrevistas de las que has hecho en reales, ¿no? A mis 94 años he hecho puente y he viajado a 30 países. Fijaos en cómo se introduce la gramática. ¿La abuela siente que sus experiencias tienen relación con su presente? ¿Sí o no? ¿La abuela está dentro de un espacio-tiempo no cerrado que llega hasta su ahora? ¿Sí o no? Hemos intentado hacer gramática cognitiva, ¿de acuerdo? Explicaciones cognitivas, que están en el cuadernillo de gramática más profundamente explicadas. Pero aquí, en lo que es el manual en sí, intentamos que sean las formulaciones lo más sencillas posibles. Y obviamente hay visualizaciones espaciales de los pasados, etcétera, como propugna la gramática cognitiva. Pero también explicaciones un poco más light que podamos entender, ¿no? Entonces, la gramática vendría aquí. Lo usamos para situarnos en el tiempo y en el espacio de una acción que nos afecta en el presente, porque hace poco tiempo que ha pasado o la sentimos como actual. Para explicarles, porque hay personas que dicen hoy comí o hoy he comido. Es que si no, no tiene lógica los pasados del español. Bien, queremos aprovechar sus conocimientos previos, ya hemos explicado por qué. Queremos que tengan inputs visuales, musicales, atendiendo a las inteligencias múltiples, como decíamos, inputs multisensoriales de diferentes tipos, ¿de acuerdo? Para que alcancemos a más tipos de alumnado, les motivemos de maneras diferentes o que el conocimiento entre por algún canal. Y si entra por muchos canales, mejor, que cuanto más redundante es, más se aprende. Y todo muy icónico, todo muy visual, muy metafórico, siempre con pequeños guiños. Lo positivo, un tic verde, lo negativo, rojo. Por ejemplo, con la fonética, que es tan difícil. Con los sonidos fuertes, pues ponemos un color muy fuerte, y con los sonidos suaves, un color suave. Entonces, eso les va a ayudar a relacionar la fonética con colores, con sonidos, ¿no? Que a veces es muy difícil explicarlo. Entonces, esas cosas las hemos tenido en cuenta. La fonética está integrada, la pragmática está integrada, el léxico está integrado. No hay nada que no aparezca como pegote, de repente. Vamos a aprender este contenido que pasaba por aquí del plan curricular. No, lo hemos empastado todo. Más cosas. Que genere complicidad, buena atmósfera en el aula, ya hemos explicado también, y que los contenidos estén integrados de manera natural, que superemos la presentación, práctica, producción por una progresión natural y que proporcione un aprendizaje reflexivo y profundo. Por ejemplo, fijaos, ¿conoces esta forma del verbo estoy leyendo? ¿Conoces esta forma del verbo? 2 puntos, estoy leyendo. ¿Para qué crees que se usa? Porque tienen una actividad antes que tiene imágenes, ¿no? Para hablar de rutina, para hablar de un presente en desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces ellos tendrían que razonar, esto sería más profundo. Fijaos en esta foto que nos ha cedido un profesor del Instituto Cervantes de Varsovia, también que es colega de Nietzsche, que lo ha usado esta semana, que son las líneas del tiempo que ha hecho. Se llama Gonzalo y le queremos dar las gracias por habernos facilitado estas imágenes. Con lo de los momentos importantes de tu vida, que nos parece algo tan trascendental como para compartirlo, tienen que hacer una línea en el tiempo, dibujarla, ilustrarla, inteligencias múltiples, y elegir ellos las imágenes. Y hay una serie de actividades que se derivan de aquí. Y están los indefinidos, no les tenemos que explicar mucho más porque vais a ver que luego cuando uséis el material se consolida muy fácilmente porque, como decíamos, están integrados. Fijaos un ejemplo de una página para una cuestión gramatical. Haz preguntas sobre experiencias importantes en la vida. He escogido el mismo tema para que veáis cómo va evolucionando la unidad. Y entrevista a tus compañeros para comprobar quién ha hecho esas cosas y quién no. Los que han dicho que no, ¿quieren hacerlo? ¿Les gustaría? No les cerramos nosotros los contenidos. Ellos piensan, establecen sus criterios y comentan con sus compañeros. Y los que han dicho que no, ¿quieren hacerlo? ¿Les gustaría? ¿Por qué no? Mediación, conocimiento, porque sí, porque no, van a encontrar puntos de interés entre ellos. En grupos, otra vez interacción.
Creación de conocimiento. Tenéis que preparar una lista de 10 cosas que hacer en la vida. Ya habéis visto los ejemplos de los de Nietzsche. Y presentarla a los compañeros. Producción oral, no solo interacción, exposiciones orales, etcétera. Como lo que decíamos que intentamos practicar todos los tipos de discursos orales. Tenemos que hablar, escucha esta conversación, bla, 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 qué cosas han hecho, qué cosas no han hecho, qué todas cosas todavía no han hecho. ¿Qué palabra usan para marcar la negación? Dicen, nunca. Pues muy bien, aquí aparece la explicación del nunca. Pero sale a raíz de una conversación y un contexto semántico en el que surge el nunca. Y después ellos tienen que decir qué cosas nunca han hecho. Un juego, ¿de acuerdo? Y luego todo esto, por ejemplo, también se ve reforzado con las unidades de escena. Tenemos unos vídeos tremendos, que son como pequeños cortometrajes que hemos diseñado las autoras. Los diálogos están diseñados por nosotras. Hemos buscado eso del análisis del discurso que comentábamos antes, con lo cual es un resumen, un refuerzo, otra vez más de otro modo más multimodal, visual, y las podéis usar y cada una va a tener una explotación didáctica. Bien, y para ir terminando, resumiendo todos estos requisitos que hemos dicho que podría tener lo que es el diseño de una buena actividad, reflexionemos. ¿Cuáles son las ventajas que tiene enseñar teniendo en cuenta estos aspectos? Os invitaré, si queréis, a leer algunos de los artículos que he publicado sobre enseñanza de léxico, gramática, etcétera, en las que enseño los resultados de las investigaciones con grupos de control, etcétera, sobre si estas cosas que hemos dicho redundan de verdad en un mejor aprendizaje o no. La respuesta, obviamente, que os voy a decir es que sí, con diferentes técnicas y estrategias que hemos mencionado, se aprenden más, mejor y durante más tiempo, producen más contenidos, se rebaja mucho la ansiedad, se conocen mejor. O sea, realmente estamos comprometidas con esta forma de enseñar porque hemos visto, es mi línea de investigación, hemos visto que realmente los resultados son mejores, aprenden más y mejor. Entonces se consigue un aprendizaje más significativo, que era lo que decíamos al principio. Se mejora la actitud ante la experiencia del aprendizaje. Los alumnos vienen contentísimos del aula. Los materiales son interesantes, visuales, atractivos. Se mejora y tienen mayor empoderamiento. Ellos eligen, opinan, añaden, escriben, formulan preguntas. Mejora su autoestima, se sienten mejor, sienten que están aprendiendo mucho, van a ir viendo con unos checkpoints y van a tener esa sensación de aumentar su vocabulario porque hacen al principio del vocabulario, del mapa del vocabulario de la unidad y lo vuelven a chequear al final y dicen, ¡ay, cuántas cosas tengo que añadir! Yo lo hago, por ejemplo, en el encerado. Hacemos un mapa conceptual de vocabulario, un mapa mental, depende si le ponéis imágenes o no, ya sabéis la diferencia. Lo hacemos en el encerado todos juntos, en común, a construcción del conocimiento, lo vemos y ellos después comparan con el Zoom y dicen, ah, pues me había olvidado de esto, ah, pues esto. Y muchas veces, para chequear si están aprendiendo, lo que hago es hacerlo al principio de la unidad. ¿Qué palabras sabemos? Establecemos lo que sabemos, yo ya veo lo que saben y lo que no saben, que falta, hago más hincapié en eso, que saben, no tanto hincapié. Volvemos, les hago una foto al final de la unidad, lo volvemos a repasar, o en la mitad de la unidad, depende de cómo lo vayamos secuenciando. Mejoramos la interacción en el grupo, ¿no? Hay mucho trabajo. Perdón, me dice Leticia que no entendía la palabra encerado. La pizarra donde escribimos, pues por ejemplo, si tuviéramos en nuestro manual una pequeña casillita que diga en diferentes países se llama encerado, pizarra, etcétera. Me refiero a donde escribimos, ¿no? Los profesores. Pero yo también hago que escriban los alumnos. Gracias, Leticia, por el apunte. Como iba diciendo, esta forma de trabajar mejora la interacción en el grupo, aumenta exponencialmente la cantidad de interacción y la cantidad de output, así que si estamos de acuerdo con la hipótesis de Canadian-Swain, estaremos trabajando hacia un aprendizaje mejor. Mejora la comprensión a través de más variedad de actividades, mayor implicación y afectación personal. Por ejemplo, hay una explicación que hacemos de una serie de cuestiones ortográficas que la usamos como una pequeña fórmula matemática. Con lo cual, intentamos atender eso a todos los tipos de razonamientos lógicos que se puedan presentar en el aula. Produce sensación de felicidad, de satisfacción, están todo el tiempo con esa idea de que están aprendiendo mucho, produciendo mucho. Nosotros les ayudamos a mantener de esta manera el compromiso inicial del aprendizaje, a no desmotivarse, que también tiene un trabajo muy interesante sobre la desmotivación del alumnado. Y os podría decir que uno de los mayores argumentos o los más repetidos es que hay mucho léxico que no conocen, que repiten demasiado la gramática de una manera muy mecánica y que hay demasiadas cosas que les sobreponen y que no les permiten hacer producción oral. Por eso hemos tenido estas cosas en cuenta. Esta forma de enseñar, esta forma de aprender, asienta una actitud ante el aprendizaje de lenguas más positivo porque queremos formar, como decía, no solo aprendientes de español, queremos formar personas que tengan una
una mentalidad abierta, no racista, no nacionalista, respetuosa con la diferencia, hacia el multilingüismo. Queremos enseñarles que aprender lenguas es genial y cuantas más lenguas mejor. Minimizamos el nivel de error. ¿Hay error? Pues lo usamos para enseñar, que no pasa nada. Ellos lo valoran y dicen, ah, pues no. Y de hecho en el libro hay cuestiones como, este error es frecuente y es súper interesante, úsalo para aprender. Permite procesar mayor cantidad de input de forma simultánea. Si nosotros estamos, fijaos, racionalizando todo a la vez como lo de estas abuelitas aventureras, el hecho de que esté en colorcito, eso les va a ayudar para la siguiente actividad. Entonces, con esos pequeños detalles, hacemos que su cerebro procese de mejor manera tal cantidad de exposición al input, como decíamos antes. Entonces, en resumen, este pequeño aporte que quería haceros sobre por qué hemos hecho Genial por cómo lo hemos hecho. Hay toda una base teórica que emprende y que comprende aspectos de psicolingüística, neurolingüística y didáctica de lenguas extranjeras que hemos intentado implementarlas de la mejor manera posible con nuestra experiencia docente y practicándola, pilotándola, como se estaba diciendo, en diferentes contextos multiculturales, en diferentes continentes, con alumnos de academias, de universidades, de centros públicos y privados, adultos y no tan adultos, adolescentes de la última edad, pero también lo hemos modificado, lo hemos modulado y hemos tenido en cuenta todo esto para garantizar eso, que aprendan mejor español y más contentos, más felices, que sea un aprendizaje profundo y que tengan ganas de volver a la siguiente clase. Y con esto, pues nada, más o menos ya voy terminando. Espero que cuando veáis y ojeéis el Genial A2 os parezca interesante, que veáis entre las líneas cuando lo ojeéis esas cosas que queríamos transmitiros, enseñar, queríamos que se viera la importancia del léxico, de la gramática, de la pragmática, de la fonética tan olvidada, ¿no? Que hemos intentado integrarla también y que lo apreciéis, que lo valoréis. Esperamos vuestro feedback, esperamos que os guste y quería simplemente haceros esta explicación breve. Quería dejaros mi contacto por si tenéis alguna pregunta, como dice Leticia, no sé si queréis formular alguna pregunta o queréis que haga alguna explicación sobre alguna cosa que no haya quedado clara. Aprovecho mientras la escribís o no la escribís en el chat para enseñaros las referencias que he ido mencionando a lo largo del webinario. Si alguien lo quiere, por supuesto, lo tendrá a su disposición. Y nada, pues como decía, muy obrigada de la su atención. Muchas gracias por vuestra atención y queda a vuestra disposición. No sé si hay alguna pregunta, Leticia. María, pues se están empezando a animar a escribir ahora. De momento, por el momento solo hay felicitaciones. Muchísimas gracias por tu aportación. Ha sido una sesión muy interesante. Muchísimas gracias, María. ¿No? Agradecimientos, Gracias a como te digo. vosotros. También Es un placer. sí, hacer una mención al resto de autores. Recordemos que Genial tiene dos equipos muy grandes, son 4 autores en cada uno de los niveles y además, bueno, está el papel también por supuesto, de las editoras, de la coordinadora, ¿no? Mucha gente trabajando en este proyecto para que sea lo más plural posible y tenga todos los registros que María ha ido comentando. María, no sé si tú quieres añadir alguna otra cosa. Yo nada, que muchísimas gracias por aguantarme 1 hora y 20 minutos. Muchísimas gracias de nuevo y hasta pronto.